Mi nombre es Gustavo Gay, soy licenciado en Trabajo Social y soy el profesor titular de esta materia. También existe un profesor adjunto, el licenciado Damaso Alcaraz, que bueno, él en su medida, bueno, ya lo van a estar conociendo, también ya van a tener algún encuentro de ser necesario con él. Así que bueno, iniciamos esta primera parte, veamos este primer encuentro, justamente hablando de lo que es la sociología, ¿no? Del posicionamiento epistemológico y ético de la asignatura. Básicamente, sociología, ustedes, no sé si, bueno, en la materia de eso es bueno aclararlo, y se los aclaro al comienzo de la materia, justamente está prevista y está hecha, está organizada justamente para todos aquellos alumnos que no tienen conocimientos previos en la materia, ¿sí? No es necesario que ustedes tengan un conocimiento previo de lo que es sociología. O sea, está pensada la materia para que justamente se parte con alumnos, digamos, que no tienen conocimientos previos sobre la materia. Así que bueno, en ese sentido sí van a tener muchas facilidades desde el punto de vista didáctico, justamente para ir logrando la comprensión de la materia. Hago esta aclaración justamente porque, bueno, sociología justamente es una ciencia relativamente joven, ¿sí? Decimos joven porque si bien tiene varios siglos de discusión y debate, pero es joven porque es nueva, desde su estatus científico es nuevo, ¿sí? Prácticamente entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿sí? Obviamente antes hubo muchos teóricos, muchos pensadores que ya hacían alusión al tema, pero bueno, sociología recién adquiere estatus científico a partir de ese contexto, de ese siglo, ¿no? Que ya lo vamos a ir también desglosando y desmenuzando a lo largo de la materia. Sociología justamente cuando nace, y también esto es importante que lo vamos teniendo en cuenta, justamente nace en un contexto, ¿sí? En un contexto siempre, tenemos que hacer la relación en un contexto histórico, en un momento dado, ¿no? Por eso nace destinada a la interpretación y explicación de las transformaciones que se producen en la sociedad, ¿sí? Siempre vamos a estar en sociología analizando la sociedad, ¿no es cierto? Las modificaciones que se dan en la sociedad, pero siempre en un contexto, ¿sí? Porque no es lo mismo una sociedad de hace 200, 300 años a la que actual que vivimos nosotros. Bueno, vamos a hacer un pase, digamos, histórico por la materia y un análisis histórico, para la cual justamente necesitamos aportes teóricos para nutrirnos y para lograr la aprehensión de cómo funciona o cuáles son las transformaciones que se producen en la sociedad. También vamos a ver justamente una pieza clave, principal, fundamental en la materia, que son los clásicos, ¿sí? Los clásicos y muchos por allí teóricos se lo denominan padres fundadores de sociología, ¿no? Son como los tres pilares donde asienta su base científica sociología. Entonces, estos pensadores clásicos, que ya también lo vamos a ir viendo, también cuando decía yo en contexto, tengamos en cuenta que ellos lo hacen vinculados o surgen dentro del desarrollo de lo que es el capitalismo, ¿sí? Para que vayamos conceptualizando y marcando en qué contexto histórico desarrollan su teoría cada uno de ellos. Que son tres, que ya se lo va a ir, ya vamos a ir conociendo un poquito más de ellos, pero ustedes ya desde ya vamos teniendo la primera aproximación y sabiendo que son tres los clásicos, digamos, de los cuales vamos a hablar, que es Durkheim, Weber y Marx, ¿sí? En la actualidad también nos encontramos sumergidos en una sociedad en constante transformación, ¿sí? Producto de una serie de factores. Obviamente esto es un análisis que lo vamos a ir a hacer, por eso decía al comienzo, a lo largo de todo el año, porque son muchos los factores que inciden, ¿no? En el tipo de sociedad en la cual nos encontramos inmersos nosotros. ¿Por qué es de esta manera y no de otra, ¿no? Por eso lo vamos a ir desmenuzando a lo largo del año. Por ejemplo, también como la globalización y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que es lo que más, digamos, los que más cambios han producido, han irrumpido en nuestros tiempos, ¿no? La denominación de las TICs. Bueno, la crisis del Estado benefactor, el auge del neoliberalismo, bueno, todos esos son sistemas económicos que adquiridos por el Estado, que también lo vamos a ir viendo. Esto también provoca, lógicamente, desocupación, subocupación, pobreza. Todos los fenómenos de los cuales está compuesto nuestra sociedad, que lo vemos y los podemos reconocer fácilmente a diario.
algunos en los casos los padecemos incluso. Por eso, al hacer este análisis, digamos, de forma transversal, o sea, se imaginan, vamos a ir tocando prácticamente todos los sectores, los estratos de la sociedad en sus diferentes formas, contextos. De ahí la necesidad de que nosotros tenemos que contar con conceptos, categorías y todo el instrumental teórico, metodológico para poder captar y luego analizar e investigar los fenómenos de estas sociedades. Por ello, la materia se plantea básicamente tres objetivos, ¿sí? Revisar algunas contribuciones relevantes de la sociología clásica, que hablaba hace un momento de los tres clásicos, que aportan el análisis de los fenómenos sociales y educativos. Tengamos en cuenta, cuando hablamos, si bien son fenómenos sociales, pero tengamos en cuenta que nosotros, al ser futuros profesionales de educación, tenemos que hacer hincapié o poner el acento justamente en lo que es lo educativo, ¿sí? Introducirnos en los debates relacionados con el planteamiento en sociología de las diferentes perspectivas respecto a lo social, ¿sí? Lógicamente el ser humano es por naturaleza es un ser social y está inmerso en la sociedad. Entonces nosotros justamente vamos a ir a tratar de analizarlo en su contexto, en su hábitat, en su ambiente, ¿sí? Donde se desenvuelve. Comprender el escenario sociocultural, político y económico de las transformaciones en las sociedades industriales y contemporáneas para contextualizar los aportes teóricos metodológicos abordados, así como los problemas educativos actuales. Sí, un poco esto resume todo lo que veníamos hablando hasta el momento, que hacia eso son los objetivos, hacia eso es lo que apunta el estudio de esta asignatura, ¿sí? Comprender eso. Para que ustedes tengan un panorama y una idea global de la materia, es importante que conozcan el programa analítico y, bueno, en su momento el examen final que van a tener, que son uno de los requisitos para aprobar esta materia. Pero principalmente lo que me interesa es que ustedes desde ahora puedan captar y saber que la asignatura está compuesta por 4 unidades, ¿sí? La unidad 1, justamente que hace referencia a los planteos epistemológicos, y dentro de eso, lo que es los planteos epistemológicos, está dividida en subtemas, ¿sí? Que son temas importantes en los cuales vamos a debatir, vamos a construir, porque, bueno, sociología de eso se trata, justamente es una ciencia en permanente debate, análisis, reflexión, ¿sí? Y el subtema 1 justamente comprende lo que es el conocimiento sociológico y la ruptura con el sentido común. Ya lo vamos a ver en un momento, en un instante, de qué se trata. El subtema 2 habla de las dicotomías presentes en el proceso de conocimiento social. El subtema 3 habla del debate en torno a la posibilidad de objetividad, ¿sí? En la ciencia social y específicamente en sociología. Luego, la unidad 2 habla de lo que es la teoría sociológica clásica, ¿sí? Donde vamos a ver estos tres pilares, estos tres autores, que tres pilares fundamentales, padres fundadores, digamos, lo que es sociología como ciencia, como disciplina. Por ello, justamente el subtema 1 es conocer para transformar, ¿sí? Así se denominaba la propuesta, la visión social de Marx. El subtema 2 lo vemos justamente al otro autor, Durkheim, y la concepción organicista de la sociedad. Y en el subtema 3, el problema de la racionalidad, justamente tratado por Weber. Luego pasamos a la unidad número 3, que habla justamente de la sociología ante la sociedad de masas, ¿sí? Esto ya tiene que ver, por eso vamos siempre contextualizando, ¿no? Esto ya estamos hablando, casualmente por ello el subtema 1 habla del siglo XX y la consolidación de la sociedad de masas, ¿sí? Vamos a ver, ya lo vamos a charlar, a ver a qué nos referimos con sociedad de masas y por qué de última se da este fenómeno. Sociedad de masas que así lo analizan y lo sugieren como ese nombre algunos autores, ¿sí? A los que justamente adhiere esta materia. El subtema 2 habla después de Marx y los autores postmarxistas. O sea, en un comienzo, en la unidad la anterior a esta, unidad 2, decía que hablamos justamente de las teorías de cada uno de los autores de los clásicos, y lógicamente en su contexto histórico no todo quedó ahí, si fueron teorías que plantearon en su momento, en su contexto histórico, y luego hubo otros autores que luego retomaron sus pensamientos, ¿sí? Ya sea para interpretarlos, para criticarlos, para
que les ha constituido de base teórica para ellos plantear otro tipo de teorías, pero que sí siempre tienen esa línea o ese hilo conductor de lo que es de algún padre fundador, ¿sí? De algún clásico. Ahí donde vemos los autores post-marxistas, ¿sí? Obviamente son los autores que continúan el pensamiento de Marx, claro está. Y el subtema 3 habla de la escuela estructural funcionalista, ¿sí? Que bueno, también es una corriente que también continúa los pensamientos justamente de uno de los autores clásicos, que es Durkheim, y también tuvo parte de influencia de Weber, ¿sí? Ya la vamos a analizar en profundidad. Luego pasamos a la unidad 4, que nos habla de las nuevas sociologías. Esto tiene que ver ya con lo más contemporáneo, lo más reciente, los tiempos prácticamente que estamos viviendo nosotros. Esto para marcarlo, por ahí no quiero caer en el error de ponerles años para no equivocarme, ser exacto, pero sí tienen que ver en nuestros tiempos actuales, aproximadamente en el 70 hasta nuestros días, ¿no? Para que nos vamos ubicando en ese contexto histórico, ahí donde surgen las nuevas sociologías.